Un versículo muy hermoso, hermano, muy bonito, lleno de grandes bendiciones. Pero nosotros debemos de entender que estas palabras principalmente se las va a decir al pueblo de Israel. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Sí podemos nosotros adoptarlo y hacerlo nuestro, pero hay pasajes, hay profecías, hermano, que se las dice estrictamente a su pueblo. Y hoy Israel está en una situación muy difícil porque realmente si no tuviese la ayuda de Estados Unidos, cientos de países o muchos países estarían atacando a Israel. ¿Sí o no? Pero está Estados Unidos. Está Estados Unidos, hermano. Y Estados Unidos es un país desde que ellos prometen y juran cuando tienen algún juicio y involucran a Dios y aman a Dios y mismo ellos dicen Dios bendiga a América. Ese país ha creído, hermano, por muchos años, no nada más es el presidente actual que tienen, muchos presidentes y expresidentes de ese país, y hoy por hoy apoya al país que Dios ama. Y dice así la palabra: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hoy Jerusalén e Israel, hermano, están en una situación que la que dice este versículo, tienen un corazón quebrantado. Están, hermano, en una situación de peligro. Y Dios contesta las oraciones, hermano, porque Él se ha encargado de cuidar a su hijo, o sea, a Israel, hermano, a este pueblo amado, a los largos de los años, a lo largo del tiempo, Israel se ha mantenido hasta el día de hoy. Y nadie ha podido con él. No es normal, hermano, la situación que está pasando. Sabemos que Irán, que es con el que tiene ahorita conflicto, y fíjese, hermano, estaba yo haciendo un reencuentro, recordando que en la palabra de Dios tenían otros nombres. Por ejemplo, Babilonia hoy actualmente es Irak. Persia, habla la palabra de Persia y hoy actualmente es Irán. No quieren a Israel. Es un país de guerra, hermano, es un país de muerte. Aman la muerte, aman la sangre, hermano. Y este país, hermano, es grande en extensión territorial, que quizás, reiterando, usted piensa en Medio Oriente y lo primero que viene en su cabeza es polvo, ¿no? Aquí también hay un polvo, pero allá diario, hermano. Ese país, hermano, es rico en dos elementos de la tabla periódica muy importantes, que es uranio y plutonio. Son dos elementos, hermano, que se requieren para la construcción de bombas. Y ese país, como ama la guerra, ama la muerte, ama la sangre, ¿por qué se dedica meramente, hermano? Se dice que Irán es la fábrica, hermano, del mundo de bombas. Es por eso que tienen muchos aliados, hermano. Pero ahorita sus aliados no le han hecho el paro, ¿o sí? ¿Han saltado por Irán? Nadie. Nadie, hermano. Dios contesta las oraciones de su pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios todavía no es el tiempo de que a Israel le suceda algo, hermano. No es el tiempo todavía. Y nosotros pedimos, hermano, como hijos de Dios, como esos hijos que estamos en otro lado del mundo, pedimos por ese país. Y Dios ve que nosotros como mexicanos oramos por un país que está meramente lejísimos de nosotros. Dios concede esas oraciones. Pedir por Jerusalén.
Así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad, no en la eternidad. La eternidad habita en él. No es lo mismo, hermano, decir que Dios sostiene el universo a decir el universo sostiene a Dios. Dios es, hermano, es el que tiene al universo en sus manos, no el universo en sus manos. Tenemos un Dios grande, hermano, en dimensión, en poder, en autoridad, en omnipresencia. Ese que habita en lo alto, que habita donde está la eternidad, porque Él, hermano, es parte de eso. Es decir, que en Dios hay eternidad, hermano. ¿Y cuyo nombre es el qué? El Santo. Y ese es uno de sus nombres, el Santo de Israel. Yo habito en la altura y en la santidad. Y también habito con el quebrantado y humilde, ¿de qué, hermano? De espíritu. Tienes que entender, hermano, que para que Dios habite en ti, debes de estar siendo quebrantado y debes de tener un corazón y un espíritu humilde. Dios no habita donde hay soberbia, hermano, donde hay arrogancia. Por eso hay muchos países arrogantes y están en su situación económica como están. Están en su situación, hermano, de hambruna, porque no permiten que esté Dios. Pero el pueblo, el país de Israel, sí permite que esté Dios. Como ha habido momentos en el que Israel ha sido quebrantado, hermano, ha sido bombardeado y nadie ha ayudado. Pero hoy tiene un gran aliado y no es gracias a ellos, es gracias a Dios, hermano, porque ponen en primer lugar a Dios. Te voy a poner un ejemplo y vamos a hablar de ti. ¿Cuántos nos hemos quedado en una situación difícil económica? Quizás poca comida, la misma ropa, zapatos rotos, hermano, la suela ya se están comiendo ahí las piedras. Pero siempre Dios contesta las oraciones a través de ¿qué? De una ayuda, de un apoyo. Cuando menos te lo esperas está esa persona ahí ayudándote, dándote. Israel tiene ahorita este país llamado Estados Unidos ayudándolo, atacando a los locos porque están locos los iraníes, hermano, creando grupos de terrorismo Hamas y Hezbollah para poder atacar al pueblo de Dios. Dios contesta las oraciones, hermano. Y las contesta a través de habitar, de estar. Imagínate, hermano, qué bonito. No es lo mismo, vino a visitarme que vino a quedarse. Dios está en ese país, hermano, y se ve porque nadie puede, hermano. Nadie ha podido con este país de Israel. Primero Irán empezó con cierta cantidad de bombas, hermano, diarias. Ya reducido. Algunos expertos dicen que se está quedando sin bombas. Otros están diciendo que no puede. O sea, por más que ataque, hermano, no puede. Tampoco estamos hablando de una tercera guerra mundial porque no se ha levantado otros países. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo claramente en Mateo 24, oiréis de guerras, de rumores de guerras. Y vendrán aflicción, pero confíen porque todavía no es el final del ¿qué? De los tiempos, hermano. Dice ahí, porque así dijo el alto y sublime Dios, el Dios de dioses, el Dios todopoderoso, el gran yo soy. Él es el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo de Santos de Santos. 3 veces santo es nuestro Dios. Yo habito en la altura y en la santidad donde el hombre no entra, donde queremos estar, donde anhelamos llegar, hermano. Pero puedo habitar
dice Dios. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, para revivirte, hermano, ese espíritu que a veces se apaga. Por eso dice la palabra, no apaguéis el espíritu, porque el espíritu que Dios nos dio, de los 3 elementos que conformamos, el espíritu se apaga. El país de Israel no se le ha apagado el espíritu, hermano. Al contrario, usted sabe perfectamente que los judíos tienen horas específicas, momentos específicos de oración, de alabar, de ofrendar. Pero hay otros países, hermano, que no lo tienen. Inclusive el mexicano, hermano. Si usted quiere llamarlo en la religión popular, no todos son tan fieles como dicen ser. ¿Sí o no? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón ¿de quién? De los quebrantados. Hoy este país, hermano, está siendo quebrantado, pero ahí está Dios con ellos. ¿Se ha atacado Irán? Sí. ¿Ha muerto gente? Sí, hermano. Pero Dios les ha dado la ciencia, la tecnología, el poder militar, la ayuda de otros países, hermano, para que eso no pase. Dice el versículo 16. Escuche bien, hermano. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me ¿qué? Pues decaería ante mí el espíritu y las almas de que ¿qué? A lo largo de la historia de Israel, hermano, Dios se ha molestado con ese país y los ha disciplinado. Usted puede recordar perfectamente cuando estuvieron cautivos en el país de Egipto. Hoy Egipto ya no es una potencia mundial como lo fue anteriormente. ¿Qué es lo único bonito que tiene? Sus pirámides. ¿Y qué dice la gente? Que fueron los gigantes o los ovnis. Pero a lo largo de la historia de la palabra de Dios, Israel ha sido esclavo. ¿A usted, hermano, no le gusta o no le gustaría que su hijo fuera esclavo de alguien? Sirviente, chalán, para que me entienda. ¿Cuántos años tiene, no? 50 años siendo chalán. A nadie le va a gustar, ¿verdad? Que su hijo esté 50 años cargando cajas o haciendo alguna actividad. Pero Dios ha permitido que este país llamado Israel, hermano, su pueblo, esté por periodos para poderlo disciplinar. Y estamos viendo que ahorita no es el tiempo. Ahorita, 2026, Israel no está bajo el control de nadie. Al contrario, hermano, es una potencia. Potencia en tecnología, hermano. Potencia en economía. Potencia en medicina, hermano. ¿Por qué es que tienen tanta cizaña y tanto odio? Porque el enemigo no quiere que ese país esté próspero. Y dice Dios, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me ¿qué? Enojaré. Dios se duele del castigo, dice la palabra. Usted después de un tiempo, cuando ya le puso una regañiza, una santa chancliza a su hijo, a su hija, o ya el nietecito también ya, llega un momento en el que usted se le quita su enojo. A Dios se le ha quitado el enojo de Israel, hermano, por tiempos. Fue esclavo de tal, estuvo los filisteos cierto tiempo, hermano, pero ahora, hermano, Irán e Irak no lo van a estar. Porque Dios no está enojado con ellos ahorita, hermano. Seguramente todavía hay mucha gente en ese país alabando y glorificando a Dios. Por eso es que Dios está habitando en medio de ellos en estos momentos. Y no llega ninguna bomba, hermano.
ningún misil. Todos quieren acabar con Israel, pero no, hermano, porque no está el enojo de Dios ahorita con ellos. ¿Qué pasaría ahí? Dice la palabra, ¿qué pasa si se sigue enojando o si sigue Dios molesto con ellos? Pues decaería ante mí, ¿qué? El espíritu y las almas que yo, ¿qué? ¿Usted cree que Dios se va a molestar con Israel si están haciendo bien las cosas? Si están alabando y glorificando el nombre de Dios, si están ofrendando, si están creyendo en Dios y poniéndolo en primer lugar como nación. No. Que sabemos que va a pasar en un tiempo, pero ese tiempo muy futuro no es hoy. Hoy 2026, ese país no es porque se esté levantando el anticristo, no. No es porque estén en tercera guerra mundial, no. Es porque Dios está contestando las oraciones de todo el mundo, porque debemos de pedir por la paz de Jerusalén. Todos los días usted, aunque no esté en ese país, debe de pedir por la paz, porque hay mucho loco queriendo mandar bombas para acabar con los hijos de Dios, con ese remanente que están allá. A Dios le duelen esas almas, hermano, que ha creado. No es para siempre el enojo de Dios, hermano. Lo mismo sucede con nosotros, con este país. Pasamos por momentos difíciles como nación de México, hermano. Gobiernos vienen, van, ideas locas y mafufas vienen y van. Usted puede ver que hoy nadie viene de morado, ¿verdad? Se está llevando a cabo. Sí, la UNICEF no. Se está llevando a cabo ahorita, hermano, una marcha. Una marcha, hermano, en la cual no estaba antes, ¿cierto? Y en la cual, conforme pasan los años, se malforma de tal manera que ya hay violencia, hay agresiones, hay insultos, hay destrozos. Y eso no sería pedir por algo, hermano. Dios está también con el pueblo de México. Y aunque pasemos momentos difíciles, hermano, por narcotráfico, por violencia, hermano, por inseguridad, a Dios también se preocupa, se pone mal, se pone triste por las almas que están en este país. Aunque seamos minoría, hermano, aunque las estadísticas del gobierno digan que los cristianos cada vez son menos, por esos menos, como cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma, aunque seamos menos, a Dios le duele tu vida y la mía. Es por eso, hermano, que es muy importante orar por tu país y por el país que ama tanto Dios, que es Israel. Cuando tú oras por tu país, Dios te bendice, porque estás intercediendo como lo hizo Abraham. Cuando tú oras por el país de Dios, también Dios te bendice, porque es uno de los mandamientos, es una de las peticiones que Dios dijo: pidan por mi país, pidan por mi ciudad y serán prosperados. Dios, hermano, no está siempre enojado. Y a Dios le duele, hermano, y se pesa del castigo. Dice el versículo 17. Ayúdeme a leerlo, por favor. Por la iniquidad de su codicia me enojé. ¿Por qué es que se enoja Dios, hermano? Porque queremos más. Israel
hoy por hoy no quiere más, hermano, ¿eh? No es un país, hermano, que diga, quiero como Rusia. Quiero porque se me gustaron estos ductos o me gustaron estas tuberías. Israel, hermano, no es un país, hermano, que busque más. Aunque la televisión, las noticias nos crean o nos hagan ver que un pequeño pedazo de Franja de Gaza, ay, pobrecitos, 2 millones. Son territorios que le pertenecían a Israel, hermano. Dios se molesta con su pueblo, tanto México como Israel, por codiciosos. Es por eso que no les va bien a los políticos codiciosos, hermano. Terminan en la cárcel muertos o enfermos. Dios, hermano, se enoja por la maldad, la codicia que pueda tener un gobierno, que pueda tener un país, que pueda tener, inclusive usted, hermano. No debemos de codiciar. Es uno de los grandes mandamientos de nuestro Dios. No codiciarás. Y viene una lista impresionante, ¿verdad? No, es que qué bonito carro tiene. Qué bonita o qué guapa mujer o hombre. Va al gimnasio, yo quisiera uno así. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le ¿qué? Herí. Cuidado, hermano, con hacer enojar a Dios. Y le reitero, ¿está enojado Dios con Israel? Porque si no, ahorita Israel estaría herido. Herido, hermano. No ha pasado grandes cosas porque la mano de Dios está ahí. Porque Dios utiliza al presidente loco de Estados Unidos y le dice, ¿crees? Y tienes el poder como presidente de una gran nación. Quiero que defiendas. Por eso es que comparan mucho la historia de David y Goliat con Israel. Porque todo el mundo ve a Israel como si fuera David, pequeñito, insignificante. 7 millones de habitantes tiene Israel. Poquitos, ¿va? Iztapalapa, Ecatepec y Nesa, si quiere, le ganan a Israel, hermano. Pero Israel no es Goliat. No está chiquito, hermano. Realmente hay un gigante. Por eso dice la palabra de Dios. ¿Quién contra mí? Porque estamos del lado del poderoso gigante. Del poderoso que es nuestro Dios. Ellos no lo ven así, hermano. Y tienen mayor extensión territorial todos estos países que le menciono. Irak, Irán, Rusia, China, hermano. Pero nadie se ha atrevido hasta hoy a atacarlo. Porque no se meten con Estados Unidos, se meten con Dios, hermano. País que se meta con los hijos de Dios los va a herir. Irán está herido. No tiene líder, sí sabe, ¿verdad? ¿Y qué dijo el presidente Trump? Voy a esperar a un líder digno de esa nación. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de ¿qué? La clave, hermano, para que Dios, que habita en la altura y en la santidad, esté contigo, es que tú no regreses atrás. Con Dios es hacia adelante. Cuando salieron de Egipto, toda esa generación, hermano, no pasó por no creer. Tú a veces quieres pasar al siguiente nivel, tú a veces quieres pasar a lo que sigue, pero no has creído. ¿Cómo va a ser que tu familia, que los que vienen atrás de ti pasen si tú como cabeza, hermano, no has creído en Dios? Cuando salieron de Egipto, claramente dijeron, hagamos un capitán, mandemos a la goma a Moisés y regresemos a Egipto.
Allá nos daban de comer, hermano, pescado, cebolla. ¿Quién come cebolla, hermano? Bueno, el pastor nada más, pero... Si hacemos enojar a Dios, hermano, con nuestra incredulidad, con no creerle a Dios, con no seguirle, con no obedecer, miren lo que pasa. Te va a herir Dios, se va a esconder de ti, se va a indignar, porque todos seguimos rebeldes. Ahorita el rostro de Dios no está escondido, está visible. ¿Lo ves? ¿Ves cómo un país tan chiquito con 7 millones, hermano, está adelante? ¿Cómo fue que Estados Unidos de la noche a la mañana capturó y secuestró y tiene retenido a un presidente? Y otras naciones que tienen cientos, miles y millones y son más grandes no pueden con Israel. Porque el rostro de Dios no está escondido para ellos, hermano. El rostro de Dios no está escondido para Israel. Al contrario, el rostro de Dios está visible. Yo lo veo la mano de Dios, veo que Dios está cuidando a su país, veo que está mandando a otro país a cuidarlos. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino ¿de qué? De su corazón. Hay muchos países rebeldes, hermano. Todo África, hermano, es rebelde. Es un continente que en su gran mayoría no acepta a Dios. Aceptan brujos, ídolos, sacrificios de animales, hermano. Por eso, hermanos, es un continente y muchos países que no tienen la revelación divina de Dios. Y se ve, porque el rostro de Dios para ellos está escondido. Pero hay muchos países, hermano, que el rostro de Dios está visible. Qué hermoso, hermano, es ver y saber que en Guatemala la gran mayoría de sus habitantes, siendo pocos, son cristianos. Y son prósperos, hermano. La bendición de Dios está ahí con ellos. Porque también ahí hay un remanente, hay un resto que le cree a Dios, hermano. Que pone en primer lugar a Dios, hermano. ¿Qué es lo que le falta a nuestro país, hermano? ¿Qué es lo que le falta a esta presidenta que tenemos? Creer en Dios. Realmente creer, porque este país, hermano, está herido. Estamos heridos, hermano. Pero si no fuera por los cristianos, no fuera por los hijos de Dios, estaríamos mal. Y fíjese lo que dice Dios como promesa. Versículo 18. He visto sus caminos, pero les sanaré y les pastorearé y les daré consuelo a él y a la gente que está triste, hermano. ¿Tú crees que Dios no nos ve? Sí nos ve. Dios sabe cómo estamos, hermano. Dios sabe cómo estás tú. Dios sabe cómo estoy yo. Dios sabe cómo estamos todos. Dios sabe cómo está México, cómo está Israel. Porque nos ve. Diga conmigo, nos ve. Ve tu camino, hermano. Ve cómo vas. Ve Dios tu camino. Pero hay una promesa, hermano. Por eso le digo, Dios contesta las oraciones porque hay sanidad. Diga conmigo, hay sanidad. Hay gente sana, hermano. Cuando tú oras, se va a ver la respuesta en la gente sana. En la gente que va a ser liberada. En la gente que va a ser restaurada. En la gente que va a ser rescatada. Este país de Israel, hermano, Dios lo está rescatando.
no hay enemigo para ellos. No lo hay, hermano. No lo hay. Y vea cómo Estados Unidos los condiciona. Vea cómo esta nación tan poderosa, hermano, los limita. Así sean europeos. Quiero esta base militar. Me gustó. Quiero aquí. Ah, no. Te cancelo esto, te bajo esto o no te doy esto. ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué, hermano? Que alguien explique por qué Estados Unidos cuida y protege tanto a Israel, hermano. ¿Por qué es que cuida a esta nación tan pequeña? Porque el poderoso está del lado de nosotros, hermano. Le voy a dar rápidamente 5 promesas de protección para Israel. Vayamos primero a Éxodo 14:14. Estamos viendo cómo Dios contesta las oraciones. Y tú debes de tener en mente, en cuenta, en tu espíritu, que Dios le ha prometido a esta gran nación 5 promesas. Y la primera promesa está en Éxodo 14:14. ¿Ya está? Éxodo 14:14. Jehová peleará por nosotros y nosotros están bien tranquilos, hermano. Si hay una alerta mundial de no viajar, no va a decir, ay, ya me voy a ver mañana. No. Si hay una alerta, muchos países le han pedido a su gente que no viaje a zona oriente, no aquí, allá. Dios le ha prometido a esta nación que Él va a pelear por ellos. Imagínate, hermano, qué hermoso es decir, yo peleo por ti, yo salto por ti. ¿Pocas veces alguien ha saltado por usted o muchas veces? Dios pelea por nosotros. Dios pelea por su país, por sus hijos, porque así lo ha prometido, hermano. Así sean 5 o 6 grupos terroristas, hermano, y se levantaran otros más, el poderoso gigante está del lado de ellos. La segunda promesa, hermano, es que sus enemigos tropezarán y caerán. Imagínate, hermano. Sabotaje. Hay películas, hermano, de militares, por si les gustan, eso les aburren, pero de estrategia, hermano, en donde han llegado a Irán o a Irak a destruir plantas nucleares, hermano. Porque es lo único bueno que es ese país, esos países, hermano. Ricos en uranio y en plutonio para hacer el mal. Dios les dio eso, hermano, esa gran bendición de tener esos elementos que ningún otro país posee en abundancia como ellos, pero lo ocupan para el mal. Tropiezan y caen, hermano. Los enemigos de Dios tropiezan y caen. Mire lo que dice Salmos, capítulo 27, versículo 1 al 3. Salmos 27, 1 al 3. ¿Ya está? Jehová es mi ¿qué? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es qué? Hasta aquí, hermano. Usted sabe perfectamente lo que estamos leyendo. Él es tu luz y tu salvación. ¿De quién has de temer, hermano? Le temo a cierta enfermedad, le temo a cierto problema, le temo a cierta circunstancia, le temo a la muerte. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrán separar de Dios, hermano. Ninguna otra cosa creada.
¿A quién le tienes miedo? Israel no le tiene miedo a nada ni a nadie, hermano. Tú, hermano, no le debes de tener miedo a nada ni a nadie, porque Dios está contigo. Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El 3, el más bonito, el que a todos nos gusta. Y aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Porque, ¿qué, hermano? Porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Qué bonita promesa para Israel, hermano. Es un salmo que escribió el rey David. Haciendo la comparativa, reitero, David, símbolo igual de Israel. Insignificante lo veía. ¿Te acuerdas? Goliat. Tú vienes conmigo. Hasta un insulto debe haber sido, hermano, para Goliat. Tú debes de estar confiado, hermano. Aunque contra ti se levante problemas, enfermedades, situaciones difíciles, hermano, no acudas a ellos. Acude al que trae la salvación. Acude al que trae la luz. Acude al que te puede ayudar. Acude, hermano, porque dice, yo estaré confiado. Tercera promesa. Israel, hermano, no será destruido. Israel, hermano, está de pie. Israel está levantado, hermano. Tiempos muy futuros, dice la palabra, que aún así no será destruido, será acorralado. Irá el enemigo a perseguirlo al desierto. Pero aún así, hermano, es capítulo 14 de Zacarías, vendrá Cristo en las nubes con todo su poder y esplendor a ese monte y lo partirá en dos, y con el poder de su gloria y de su resplendor los enemigos caerán. Pero hasta entonces, mientras Israel no puede ser destruido, hermano. Vamos a Jeremías, al profeta Jeremías, capítulo 31. Dios contesta las oraciones, hermano. Versículo 35 y 36. Hablando de el país de Israel, profecía de ellos. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Vea qué explicación de nuestro Dios poderoso. Jehová de los ejércitos es su ¿qué? Su nombre, ese al que ese país ama, adora, alaba, exalta, se rinde y obedece. Ese es el Dios, hermano. Versículo 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, si faltare una, el ciclo del agua, la luz, hermano, que no salga el sol, que diga el sol, hoy no quiero salir porque no quiero. ¿Cuándo ha dejado de salir el sol? Nunca, hermano, porque las leyes de Dios son inamovibles. Si no, no sería Dios, hermano. Sería un ídolo que, ay, no, que no llueva hoy, Tlaloc. Y llovió, hermano. Así dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser ¿qué? Nación delante de mí eternamente. Dios, hermano, te dice que Israel no puede ser destruido. Si no, no sería Dios. Si faltare todo lo que ya mencionaron, hermano, de la creación, pues entonces no es Dios, hermano. Dios dice, a Israel no le va a pasar nada. Cuarta promesa. Ninguna arma forjada contra Israel prevalecerá. Ninguna arma, hermano. Ni bombas atómicas, ni
ni misiles, ni nada, hermano, nada de ninguna arma va a irse en contra de esa nación. Ninguna va a prevalecer, hermano. Y aquí le traigo algo. Existen leyes, acuerdos internacionales en donde hace muchos años estaba prohibido lanzar unas bombas y de esas mismas bombas se distribuían otros pedazos. Ese tipo de ojivas, hermano, ya estaban prohibidas porque dañaban más a los civiles que a lo que iba el objetivo. Y había otro tipo de bombas como de salud, hermano, como de virus, como de alguna infección. En estas últimas semanas, hermano, que ha habido esta situación, se reportó indicios de que Irán utilizó ese tipo de bombas. Y a este país de Israel no le ha pasado nada. Ninguna arma forjada va a prevalecer en contra de esta nación. Dice la palabra, vayamos a Isaías capítulo 54, versículo 17. ¿Ya está? Diga conmigo, ninguna arma forjada contra ti prosperará. A Israel, hermano, así le mande la alta tecnología de punta, Dios no lo va a permitir, hermano. Dios no va a permitir. Si sabe, hermano, que diariamente interceptan misiles y los explotan en el aire. Y por eso Estados Unidos, hermano, quiere bases, para que en esas bases sigan interceptando más, hermano. Y Dios va a abrir puertas, hermano. Este presidente, aunque esté loco, tiene esas ideas para defender, hermano. Hay algo en su interior, hay algo en su espíritu que reconoce al Dios vivo. Por eso toda su economía, todo su dinero, todo su poder como Estados Unidos lo va a hacer para defender a Israel, hermano. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ninguna nación que maldiga a Israel, hermano. Génesis 3. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, dice Dios. No se levantan países, están secos, hermano. No hay economía, no hay poder. No tienen a Dios. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. ¿Quién lo dijo? Dios. Esa es la bendición y salvación. Por eso Estados Unidos, hermano, es bendecido. Muy bendecido. Es una herencia. Los primeros fundadores de ese país, hermano, creían en Dios. Levantaron a esa nación porque eran hijos de Dios, hermano. Cuarta promesa que le traigo. Dios traerá paz para Israel. Diga conmigo, Dios traerá paz para Israel. Y en esa promesa, hermano, entran estas oraciones que hacemos nosotros. Cada momento de oración, cada jornada de oración y cada momento que tú, hermano, ejecutes esta comunicación con Dios, debes de tomar en cuenta pedir por Jerusalén. No, hermano, soy más importante yo que ese país. ¿A mí qué me importa? Me siento mal. Al decir eso, hermano, te estás tú condenando. Imagínate que fuera al revés, que primero pidieras por Israel y después por ti. Mira lo que dice la palabra. Vayamos a Salmos capítulo 122. Salmos capítulo 122. ¿Ya está? Vamos a leer. Voy a leer del versículo 1 en adelante, son rápidos a llegar al final.
Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, y aquí venimos a orar, a alabar, a adorar, a exaltar el nombre de Dios. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Dios, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de ¿quién? Ve por qué el rostro de Dios no está escondido. ¿Para qué fue creado, fundado, construido Jerusalén? Para alabar el nombre de Dios. Versículo 5. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y mira, hermano, la oración que debemos de hacer. Todos. Pedir por la paz de Jerusalén. Pide, hermano, todos los días. Pide que los niños allá no les pase nada. Que esos locos terroristas no les hagan nada. Y si secuestran a alguien, que no les hagan nada. Porque es un pueblo escogido por Dios, hermano. Pide por la paz de Jerusalén. Y sean prosperados los que te aman. Ama ese país, hermano. Ama tu nación, pero también ama esa nación, hermano. Ama en donde Dios te permitió vivir. Eres mexicano. No eres africano, hermano. Aunque a veces tengamos ese color. Entonces estaría usted bailando por allá y matando a un león y... No quiero que salga un rumor como el de Carmelita, hermano. Versículo 7. Sea la paz dentro de tus muros, oh Jerusalén, y el descanso dentro de ¿qué? De tus palacios. Que no pase nada dentro de Jerusalén, hermano. Nada de que vendamos un droncito a ver. No, hermano. Sea la paz dentro de tus muros, hablando de Jerusalén, y el descanso dentro de tus palacios. 8, usted, por favor. Todos. ¿Sabe cómo se saludan allá, hermano? No hablan sin ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué vidrios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cuacuá? Shalom. ¿Cómo? Shalom. Shalom. Y eso significa la paz sea contigo. ¿Qué es lo que ellos piden diario al saludarse? Paz. Porque tienen años en guerra, años en conflicto, años, hermano, con naciones atacando, bombardeando, matando, porque así es el enemigo, hermano. Y todos los días se saludan diciendo, la paz sea contigo. La paz sea aquí, la paz sea dentro de mis muros, la paz sea dentro de mi casa. Por amor de mis hermanos y de mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Y Jerusalén, hermano, significa pacífico, pacífica. Al igual que el nombre de Salomón. Y ahí la palabra de Shalom es un derivado igual, hermano, de Salomón, Shalomón. Dice la palabra, bienaventurados los pacificadores. Porque eso es lo que quiere Dios, paz. ¿Y qué estamos leyendo en Isaías 57, 18? Dice así, 57, 18. Pero les sanaré. He visto sus caminos. Les sanaré. Y les pastorearé. Y les daré consuelo a él y a sus enlutados. Paz, hermano. Paz. Y no guerra y no bombardeos. Pobre Jerusalén, hermano. Diario estar a la expectativa de esa. Si aquí odiamos la alarma sísmica, hermano.
Su celular ya está usted hasta la esquina y encuerado, hermano, no. Enseñando miserias, dirá el pastor. Allá, hermano, es una sirena, pero bien fuerte. Escandalosa, hermano, la sirena de Jerusalén. Cada vez que hay un misil, la sirena y lo explotan. Pero si no capta el misil, truena, hermano, estalla. 19. Fíjense cómo pedir por la paz de Jerusalén. Produciré fruto de labios, hermano. Paz. Paz al que está lejos y al cercano. Así dice el Señor, y lo sanaré. Qué hermoso es que Dios le dé paz al que está lejos y al que tienes en tu casa. Paz, tranquilidad al que está en Jerusalén, pero también al que está en México. Solamente lo puede hacer Dios, hermano. El único que puede darte paz al que está en kilómetros y al que está en tu casa es Dios. El único que puede traer la paz dentro de tus muros es Dios. Paz al que está lejos. Salió mi hijo, salió mi hija, salió mi mamá, salió mi papá, salió quien sea. Que tenga paz, que tenga seguridad, que tenga sanación, sanidad. Produciré fruto de labios. No que produces chisme, hermano, no. No produzcas problemas en tu boca. Que tu boca sea un productor de fruto de paz. Buen camino. Que Dios te cuide. Que Dios te guarde, hijo. Que Dios te lleve con bien. Ese es un fruto de labios. Paz al que está en Jerusalén. Paz al que está lejos. Al que no sabemos si están los niños completos, hermano. No sabemos si esos locos se los están llevando, no sabemos. Pero que haya paz. Como también va a haber paz en tu casa. Tú sales hoy y hay paz. Estás en la micro, en la combi y Dios te lleva en paz. Versículo 20. Preocúpate, hermano, por los tuyos. Que Dios guarde a los tuyos. Que Dios le dé vida a los tuyos. Que Dios levante a los tuyos. Que Dios le dé sanidad a los tuyos. Preocúpate, pero no te preocupes por los impíos. ¿Quién está preocupado por los líderes de Irán, hermano? ¿Algunos de ustedes? Por esos locos que quieren acabar con Israel. ¿Alguien de ustedes está preocupado por el narcotráfico de nuestro país, que lo único que quiere es matar? Pero los impíos son como el mar en tempestad. Son como la hierba verde, dice Salmos 37. Los impíos, hermano, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Si acabaron con un líder de Irán, se levantará otro, hermano. Escondidos esos se esconden debajo de la tierra, hermano, Esos no andan ahí en las plazas comerciales, ya llegué. Aquí usted ve a uno en una plaza y... Mira, hermano, hay videos bien chidos de bromas, de cuates que se visten como árabes, que dejan tan solo una mochila y salen corriendo. ¿Sí o no? No, están bien chistosos, pero bueno, pero es la verdad. Usted ve un árabe, hermano, y deja ahí una caja misteriosa, nadie en su sano juicio va a ir. Sí sabe, ¿verdad? Que en el aeropuerto algún producto, alguna caja, alguna mochila más de cierto tiempo ya es sinónimo de algo peligroso. Pero esos, hermanos, los malos, los iraníes, el narcotráfico, que también murió el Mencho, pero se está levantando, ¿qué, hermano?
otro. Esos no pueden estarse quietos. El enemigo no está quieto, hermano, ¿eh? No creas que ahorita Satanás está echándose su fiestecita de 8 horas. No, hermano. Dice claramente que el diablo es como un león rugiente. Está viendo a quién que se va a comer. No puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y ¿qué? Maldad, hermano, veneno. Así es el enemigo. Así es ese país, Irán. No va a estar quieto, hermano. Esos se reproducen debajo de la tierra, hermano. Por eso es que no los encuentran. Porque están buscando, hermano, dónde están. Y salen otros. Y aquí es igual, hermano. Aquí el narcotráfico, hermano, se esconde en la sierra, ¿eh? En donde la tecnología del pueblo mexicano no llega. Último, 21. Isaías 57, 21, dice así. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. No viven bien, hermano. Usted sí tiene su casita, su mesita. Uy, ay, qué bonito, hermano, tiene una mesita. Usted, su comida. Sale en paz, no le debe nada a nadie, al menos que sea el del Coppel o el del Electra. Lo van a buscar y en su moto, hermano. Y no se van hasta que usted no salga, ¿eh? No lo digo yo, yo, gracias a Dios, mire. Pero luego le cuento quién la iban a ver todos los días. Usted sí tiene paz en su casa. Usted no tiene problemas con nadie. Pero ellos no, hermano, están escondidos. Tanto los iraníes están escondidos, hermano. Allá se reproducen en la tierra, debajo de la tierra. Y aquí el narcotráfico, hermano, igual. Tienen que estarse operando el rostro y cambiándose la nariz y cambiándose el nombre, porque no viven en paz. Vamos a cerrar con el último versículo. Isaías capítulo 62, versículos 6 y 7. Dios, hermano, contesta las oraciones y estamos viendo que Dios cuida a su pueblo. El rostro de Dios no está escondido para Jerusalén. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Qué hermoso. Qué hermoso que Dios le diga a ese país. Aunque te hayan tirado ese muro, aunque hayan tirado ese muro, ese templo y quedó ese muro, yo he puesto guardas en ese país. Por eso que el ángel del Señor acampa delante de los que le temen y los defiende. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Ese lamento, el muro de los lamentos, hermano, es día y noche, hermano. Allá. Así tú también ten tu muro, hermano, y no como el Kiko que lloraba, no, hermano. Ten tu muro para orar. Ten tu aposento para orar de día y de noche. La noche no callarán jamás. Esas oraciones todos los días están orando los judíos, hermano. Disciplinados. Los que os acordéis de Jehová, ¿no qué? La oración no cesa, hermano, Es por eso que hoy estamos aquí de día. Usted ahorita va a cotorrear, va a comer, pero allá están orando. Usted sabe que allá ya es de noche, ¿va? Allá ya están orando. Y mientras usted está durmiendo, ellos están orando. Las oraciones para Dios día y noche no cesan. México y Israel están elevando oraciones a Dios. Todo el tiempo le llegan a Dios oraciones, hermano. No reposen. 7. Dice el versículo 7. Ni le deis tregua.
Imagínense, hermano, que demos tregua. No vamos a orar, así como han intentado sabotear que Televisa, TV Azteca, la Coca, hermano, no consumas. No pueden, ¿verdad? O si pueden, alguien, ¿usted cree que se va a hacer pobre Coca-Cola? Si no son los mexicanos, son los gringos, y si no son los gringos, son otros, hermano. Pero no le des tregua a la oración. No termines de orar, hermano. Por eso le digo, las oraciones Dios las responde. A lo mejor alguien de allá oró por México y hoy estamos sanados, estamos limpiados. Nos corresponde a alguien de México orar por allá para que Dios cuide familias y niños. Hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. No debemos de hacer tregua. Hermanos, no vamos a orar por Jerusalén. Vamos a orar por el Mencho. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Hermanos, vamos a orar por Carmelita Salinas, hermano. No, hermano. No demos tregua. No paremos las oraciones para Jerusalén. Que no paren y que la ponga Dios por alabanza en la tierra. Amén, gloria sea su nombre, hermano. Invito a mis hermanos a que pasen. Vamos a orar por esa nación. Porque tenemos al poderoso de Israel. Tenemos de nuestro lado al poderoso, al santo de Israel. Póngase de pie.